Buenas tardes, vamos a realizar una pequeña entrevista a cargo de las estudiantes Nuri Barón, Laura Bulla y Eliana Medina de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde hablaremos sobre las implicaciones del trabajo directo con niños. Nuestra invitada es Liley Estefanía Chávez, quien trabaja con el ICBF. Buenas tardes, por favor, preséntate. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Chávez, trabajo como madre comunitaria o bueno, como agente educativo, porque ahora se llama agente educativo del ICF con la Fundación Solidaria Creer. Llevo más o menos 10 años trabajando como agente educativo en los hogares agrupados. Gracias. Nuestra primera pregunta es, ¿qué te motivó a elegir esta profesión y pues a trabajar en pro del bienestar a la primera infancia? Bueno, digamos que trabajar con la primera infancia es una carrera o es una profesión de de mucho humanismo y de mucho servicio social, ¿sí? La persona que trabaje con primera infancia debe gustarle mucho y debe tener vocación ante el servicio social y vocación para trabajar con los niños. Sí, yo siempre he tenido la ideología de que es más lo que uno aprende con los niños, uno de ellos, que lo que uno le pueda enseñar a ellos, ¿sí? Uno trabaja con niños y la experiencia es súper enriquecedora porque son varias mentes, son mentes diferentes. Entonces, digamos que mi motivo, digamos, aparte que me gustan los niños, siempre he trabajado en lo mismo, siempre he trabajado con niños. Entonces, pues, sí quería como conocer las técnicas que se trabajan con ellos. Eso, pues realmente estoy de acuerdo con que el tema es muy enriquecedor. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar con niños, entonces sí, concuerdo con que aprende uno más de ellos. Sí. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué aporte puede usted dar desde su cargo dentro de la organización para garantizar la protección de la integridad de los niños y niñas? Digamos que uno de los mejores aportes que uno puede hacer es brindarle amor a esos niños. Ese es el mejor aporte que uno puede hacer, porque cuando uno les brinda a ellos amor, cariño, uno puede obtener de ellos, digamos, muchas cosas y son niños que viven en diferentes situaciones, unos con más necesidades, otros con menos, pero cuando uno se acerca a ellos con cariño, se entera uno de muchas cosas porque los niños saben a quién hablarle. Entonces, si uno le muestra cariño a ese niño, pues ese niño va a tener la confianza de acercar y hablar las diferentes situaciones que se presenten en la familia, ¿sí? Y entonces ahí es donde uno entra a intervenir. Entonces, el mejor aporte que uno puede dar en esta profesión es el amor y el cariño hacia esos niños para que ellos le puedan brindar a uno la información de cómo es su entorno. Wow, sí, claro, el tema del amor rompe bastantes barreras. La otra pregunta que tenemos es pues de una manera breve, ¿cuáles son las estrategias que tiene el ICBF, pues en tu programa, ante la protección del desarrollo infantil que pues consideras más llamativas? Digamos que el ICF tiene diferentes programas para trabajar lo que es la primera infancia. Los dos principales son los hogares comunitarios, que es donde los papás van y dejan los niños allá durante un periodo de 7 horas, 6 horas, y están a responsabilidad del agente educativo, que es en el caso, en este caso. O hay otra modalidad que se llama la modalidad familiar. Entonces, esta modalidad son encuentros sincrónicos, pero entonces ahí sí va la docente con su auxiliar y van haciendo el encuentro con las familias. El niño nunca puede estar solito, siempre tiene que estar con un acudiente. Digamos que esos son como los dos programas eh, que maneja el ICF más conocidos para la primera infancia y ya son los prestadores de servicio los que manejan las estrategias de cómo garantizar ese cumplimiento ante las actividades que se puedan realizar con los niños. Y
¿Consideras que estas estrategias están desarrollándose correctamente, pues, dentro de lo posible, porque no todo es perfecto? Digamos que las estrategias son, digamos que las estrategias que ellos plantean son buenas, ¿sí? Digamos que dentro de las dos modalidades son trabajos muy diferentes, ¿sí? Porque uno no puede hacer una planeación para unos niños que vas a tener todo el día y la planeación sería una planeación diferente para los niños que van con los papás, ¿sí? Porque ya los niños y las actividades las realizarían como tal los papás. Son estrategias buenas, son programas muy buenos que ayudan al desarrollo de los niños y pues a la integración de las familias. ¿Mm? Ahí lo que hay que manejar es el tema de el desarrollo de esas actividades, porque uno puede planear una maravilla, pero pues si dentro de la planeación no se ejecuta bien, no va a ser posible lograr el objetivo. Pero son estrategias muy buenas que se plantean para la protección de los niños. Ok, Estefanía. Bueno, hola Estefanía, mi nombre es Eliana Medina y bueno, yo tengo algunas otras preguntas. ¿Cómo es el apoyo de instituciones educativas y la sociedad en general, pues a la correcta implementación pues de estas estrategias que nos mencionas? Bueno, digamos que el ICF siempre busca, bueno, digamos que el ICF y las entidades prestadoras del servicio siempre van en busca de que como la comunidad, las instituciones educativas, em, todas las redes del municipio en el que se desarrolle el programa, pues estén vinculadas. Por ejemplo, en el caso de la sociedad, pues entonces ya tenemos todo el tema de la focalización, de buscar los recursos pues, necesarios o sea, que se necesiten para desarrollar diferentes programas o diferentes actividades, buscando el apoyo de la comunidad como tal. En el tema de las instituciones educativas se trabaja y es un tema que se maneja, pero ya con los niños que cumplen la edad para iniciar su proceso de educación formal. Entonces se involucra a las instituciones educativas para empezar a generar ese desarrollo o empezar a hacer como esa transición en los niños de que se vayan adaptando y que su mente se vaya adaptando de que van a iniciar un proceso muy diferente, ¿sí? Porque las actividades que se realizan dentro de los programas de ICF de primera infancia son muy diferentes a las actividades que desarrollan ya los niños en su educación formal. Entonces, de esta manera se involucra las instituciones y la sociedad en los programas del ICF. Entonces, pues de este modo, pues se hace como ese primer acercamiento, ¿no? De que los niños convivan con otras personas pues, de su misma edad, para irlos pues preparando para el siguiente paso, que ya es la escuela. Ok, Exacto. Estefanía, muchas gracias. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿existe algún sistema de calidad pues que mida la gestión que ustedes hacen como ente educativo? Sí, digamos que siempre dentro de los programas, siempre va a haber un sistema muy riguroso. Como yo les decía, ya el ICF es el que hace las programaciones es el que crea los programas, pero ya el desarrollo o la ejecución de estos programas se hace por parte de las entidades prestadoras de servicio. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ICF contrató a Fundación Solidaria Creer. Fundación Solidaria Creer es la que debe cumplir con todos los parámetros legales que debe tener para el desarrollo de estas actividades con los niños. Entonces, ¿qué pasa? Pues ICF siempre va a hacer visitas de calidad. Siempre tenemos visitas de la alcaldía, eh, donde, por ejemplo, en el caso de los agrupados nos exigen que la manipulación de alimentos, ¿sí? Porque, digamos, allá se cocina para los niños desde el desayuno, el refrigerio, el almuerzo, las onces. Entonces, siempre hay una manipulación de alimentos. Entonces, siempre va a haber un estricto seguimiento de calidad para que nunca haya haber un problema, por ejemplo, de intoxicación
para que las instalaciones siempre sean las adecuadas y que los niños no vayan a correr ningún riesgo dentro de las unidades de servicio. Ok, Estefanía, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se ve, perdón, cómo es el proceso de integración de las familias en la educación inicial que ustedes como ente educador proporcionan? Digamos que las familias no solo se integran en ese proceso de la educación formal, las familias se integran siempre en cualquier actividad. Se manejan, por ejemplo, talleres, mensualmente se deben de realizar talleres de padres de familia, tanto para los papás solitos como actividades donde se involucren los hijos. Entonces a veces les decimos, vamos a realizar un taller de padres de familia donde debe asistir con su hijo. No solo se involucran en ese proceso de transición a la educación formal, o digamos que una de las estrategias que nosotros manejamos es en este proceso de educación inicial no se manejan tareas para los niños porque pues ese no es el objetivo, ¿sí? Nuestro objetivo no es que los niños vayan y cojan un cuaderno y que se aprendan las vocales o los números hasta el 5. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que los niños desarrollen habilidades que les sirvan para que cuando entren a la educación formal les quede más fácil ese aprendizaje. Entonces nosotros le ponemos estas tareas a los papás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros le decimos a los niños, esta noche le van a decir al papá que por favor les lea un cuento o una historia antes de dormir y mañana no la cuenta. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá? Leerle un cuento al niño a la hora de dormir, porque entonces cuando nosotros le preguntemos al otro día al niño qué pasó en el cuento, pues el niño debe contar su historia. Entonces, es un proceso donde se involucra a los papás por medio de actividades, pero que nosotros también sepamos que esos papás están cumpliendo con esas actividades. Entonces, si yo llego y le pregunto al niño, ¿qué cuento le contó el papá antes de dormir? Y si el niño me dice, no, no me contó un cuento, entonces ahí entra uno a mirar qué está pasando, ¿cierto? Tal vez no le estén dedicando tiempo al niño, no sé qué problemas tengan en la familia. Entonces hay muchas estrategias y muchas maneras de mirar qué pasa en esas familias, ¿cierto? De qué manera viven, cómo es la convivencia entre ellos, con sus hijos. Entonces, esa es una manera de integrar a los papás por medio de los talleres y por medio de actividades lúdico-pedagógicas que nos permitan un acercamiento con los niños. Ok, Estefanía, pues considero que esas estrategias pues son muy buenas, ¿no? Porque el niño aprende pues también de su padre, su familia. Y permite que haya una unión familiar en algún momento del día. Porque hay niños que los llevan al jardín o al hogar y salen los niños y llegan los niños a mirar televisión y el papá a hacer la comida, alistar para el otro día y no existe esa conexión familiar con el niño. Entonces, este tipo de actividades nos permite que haya ese tipo de conexión entre los niños y entre los papás. Ok. Buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura Bulla y te voy pues a hacer la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto se deben realizar los encuentros educativos en el hogar? Estos los encuentros educativos en el hogar, digamos que se realizan de acuerdo a las condiciones en las que el niño esté viviendo. Si nosotros observamos que es una familia dentro de los parámetros normales, pues se maneja desde la institución. Cuando nosotros vemos que hay un problema ya grave de fondo, no sé, descuido de los papás o que se esté vulnerando algún derecho del niño, ¿sí? Que de pronto el niño no le estén dando de comer, que el niño llegue golpeado, que el niño cuente de pronto eh, cosas que no debe contar dentro de la unidad de servicio. Es ahí donde uno ya entra a mirar con el grupo, el talento humano de trabajadora social, psicológica, para realizar los encuentros en la casa. Entonces, esos encuentros
son muy esporádicos de acuerdo a la población que uno esté manejando. Entonces es muy diferente manejar una población en una ciudad a un pueblo, ¿sí? Y dependiendo pues también las familias, el entorno de las familias depende mucho de eso. Entonces de ahí nos apoyamos a lo que son las psicólogas de la fundación o del ICBF, las trabajadoras sociales, ¿sí? Pero por lo general en estos dos programas, que es hogares agrupados y la modalidad familiar, lo hacemos de esa manera, de acuerdo a la población que estemos manejando. Gracias. Bueno, la siguiente es, ¿cuáles son los componentes del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral? Digamos que para la atención integral tenemos 3 componentes principales, que es la participación de la sociedad, que digamos que ya está involucrada en una de las preguntas que me hicieron de cómo se integra la sociedad dentro de dentro de los programas. También tenemos la familia, porque sí o sí debemos involucrar a las familias en todas las actividades. Entonces tenemos comunidad, familia y redes. Cuando nosotros decimos redes, es apoyarnos en todas las entidades que están dentro del municipio, alcaldía, comisaría de familia, bomberos, defensa civil, hospital. Entonces, cuando nosotros hablamos de redes, es integrar a todas las entidades del municipio que nos puedan aportar dentro del programa. Entonces, bueno, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver la defensa civil? ¿Qué tiene que ver los bomberos? Pues claro, porque nosotros dentro de nuestras actividades debemos de realizar simulacros. Y a los niños hay que integrarlos dentro de los simulacros. Entonces, por ejemplo, bomberos y defensa civil nos apoyan en lo que son simulacros. Simulacros de incendios, simulacros, porque a los niños hay que enseñarles a reaccionar en caso de una emergencia, ¿sí? Y nosotras como agentes educativos debemos mirar cómo vamos a responder en caso de que se presente una emergencia con 15 niños, ¿sí? No es fácil decir, bueno, voy a salir corriendo con mi hijo, voy a salir corriendo con 15 niños que tengo a cargo ajenos y no tan ajenos porque pues digamos que también son de uno. Entonces, por ejemplo, la alcaldía para todas las actividades de integración que realicen en el municipio, la comisaría de familia, la policía de infancia y adolescencia, bomberos. Entonces, en ese orden de ideas tenemos 3 principales, que es familia, comunidad y redes. Perfecto, muchas gracias. Y la última que sería, desde su experiencia, ¿considera que hay aspectos por mejorar para prestar una mejor atención a los infantes? Digamos que las estrategias que han manejado hasta el momento han funcionado, ¿sí? Han funcionado y son muy exigentes. Digamos, nosotros debemos de realizar una planeación semanal. Nosotras no podemos ir allá a improvisar qué es lo que vamos a hacer hoy. O yo no puedo ir a improvisar qué voy a hacer mañana. Entonces, ellos ya tienen como fríamente calculado todo lo que nos deben exigir y a nosotras nos van calificando eso. Entonces, todo está muy bien organizado. Y digamos que de pronto sí hay algo que hay que mejorar en cuanto a a las herramientas que nos den para poder desarrollar estas actividades. Porque es muy difícil. Yo voy a planear una actividad donde voy a necesitar balones, aros, conos, y pues no cuento con el recurso, ¿sí? Entonces, digamos que ese sería un aspecto a mejorar en cuanto a las actividades que se realicen con los niños. Entonces, que así como nos exigen realizar unas actividades bien hechecitas que permitan un desarrollo integral del niño, que también brindaran las herramientas que se necesitan, ¿sí? Porque muchas veces nos toca a nosotras, bueno, voy a hacer unos muñequitos de esos de harina que se estiran con la bomba, pero entonces me toca a mí como agente educativo llevar la harina, ¿sí? Entonces, digamos que los recursos son
los recursos para trabajar con los niños son muy cortos, muy cortos. Entonces, ese sería un aspecto a mejorar. El resto, pues, digamos que en cuanto a lo que es alimentación, en cuanto a lo que es los pilares, porque se manejan pilares, entonces lo que yo les decía a ustedes, ICF, la educación inicial es muy diferente a la educación formal. En la educación inicial lo que se trabaja es el arte, la literatura, la exploración del medio. Son actividades que son más manuales, pero que no sea saturar al niño. Vamos a aprender la A, vamos a aprender la E. No, eso lo hacen en la educación formal. Entonces, ¿para qué vamos a saturar un niño de 4 años con las vocales cuando va a tener desde los 7, 6 años en adelante para aprenderlas? ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la estrategia que se maneja dentro del marco de primera infancia. En cuanto a la pregunta que me hace, sí, digamos que necesitamos mejorar los recursos para trabajar con los niños. Lúdico-pedagógicos, ¿no? Porque pues recursos hay, recursos económicos hay, porque pues la alimentación es gratis, como les digo, se les da desayuno, medias nueves, almuerzo, onces, y pues la prestación del servicio del cuidado, todo eso es gratis, ¿sí? Entonces, pero sí necesitamos recursos lúdico-pedagógicos que nos permitan realizar actividades con los niños que produzcan un desarrollo eficaz. Sí, digamos que ahí ya entraría como la vocación de ustedes, que si quieren llevar y aportar más, entonces ya entra dentro de sus recursos, Exacto. ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, digamos que, por ejemplo, a mí me ha pasado, entonces uno no les puede pedir nada, no se debe pedir nada a los padres de familia porque se supone que es un servicio gratuito, ¿cierto? Y que de cierta manera este tipo de servicios o este tipo de programas que se manejan son para niños de escasos recursos o los más vulnerables. Entonces, no es lógico decir voy a hacer una focalización de los niños más vulnerables del municipio, pero cuando yo necesite traer bombas, entonces le voy a pedir al niño una bomba. Pues digamos que no sería como lo más lógico. Entonces, por eso no nos tienen permitido pedirles nada a los niños. Sin embargo, pues de pronto a veces hay papás que de pronto tienen mejor recurso y pues pueden colaborar. Pero por lo general, si yo quiero hacer una actividad bien hecha y que sea a conciencia para ayudar a los niños a desarrollar alguna habilidad, yo debo poner ese recurso de mi bolsillo. Y pues eso hace parte de la vocación. Bueno, muy interesante, Estefanía, pues todo lo que nos aportas, ese conocimiento, porque en realidad, pues, en mi caso, pues nunca he trabajado con niños y pues no tengo ese conocimiento amplio que pues tú desde tu profesión tienes. Me parece muy valioso pues tu aporte a la sociedad, me parece magnífico, es de mucha vocación, es algo muy bonito, pienso yo, ayudar pues a formar como un mundo mejor a partir de esas personitas, pues que en un futuro van a ser, pues, van a ser el futuro, pues, como el futuro del país. Bueno, Exacto. pues yo considero, pues, desde mi profesión, que es Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto al aporte a los niños, yo puedo generar en cuanto a los espacios donde se desarrollan las actividades, a los lugares, a los centros educativos. Pienso que yo puedo hacer una gestión muy buena en cuanto a los riesgos pues, que se presentan pues, en estos sitios, porque independientemente y existen riesgos, ¿cierto? Sí. Entonces, es hacer ese análisis, ese acompañamiento. Podemos también formular un plan de emergencias, lo que tú mencionabas en alguna de las preguntas de la entrevista, ¿cierto? Porque es como en ayudar. Puedo aportar en esa ayuda a estas instituciones. ¿En qué puedo hacer en caso de que se presente una emergencia? ¿En qué puedo hacer si se presenta una condición peligrosa?
pues para los niños, pues que puede poner en riesgo su integridad y hasta su vida. Por mi parte, pues viendo lo que hablabas de las relaciones, del tema de padres, del tema de la sociedad, de las redes, pues desde mi profesión, que es administración de empresas, pues yo veo que necesitamos tener como esa conciencia y ese compromiso de asegurarnos de que lo que vaya a ser nuestra empresa, sea servicio, sea un producto, realmente esté enfocado o tenga en cuenta que va a involucrar a los niños de una u otra manera, ya sea porque está el empaque por ahí, porque los papás dejan los productos cerca o porque llevan a los niños a los servicios. Entonces, necesitamos pues tener ese compromiso de que sin importar que sea lo que haga la actividad principal de mi empresa, que pueda mantener a los niños pues libres de discriminación, de maltrato, de comprometerse a cuidar la integridad de los niños, proteger su identidad, mantener un espacio que les permita, como decías, sentirse amados, sentir esa confianza y que también pueda ser de aporte pues educativo para ayudar programas como los que tú haces, educadores, a los propios padres, pues sin importar si mi empresa va dirigida como tal a los niños o no. Bueno, entonces, pues como último también tengo la reflexión a la manera personal y general, que es importante tener claras las necesidades de los niños frente a lo que pues está ocurriendo en tema de educación y bienestar. Pues para poder ejecutar un plan de desarrollo asertivo y estratégico, pues como con el fin de poder integrar a las sociedades, ¿no? Es importante, yo estudio administración de empresas, la importancia de poder consolidar varias ayudas, lo que tú decías, la alcaldía, puntos estratégicos, colaboradores, personas que de pronto sí tengan la vocación como un servicio social frente a la importancia de los niños, ¿no? Ahí inicia. Entonces, también hemos tenido la oportunidad con la universidad hacer nuestros aportes sociales, proyectos sociales que van en base a los niños. Ahí nos hemos dado cuenta la importancia para darles un espacio a ellos satisfactorio, que yo sé que en algunos momentos los papás no lo tienen todos los días, de pronto solo los fines de semana, incluso los domingos nomás, y ahí vemos la importancia y la necesidad que tienen los padres de poder tener una ayuda em, y como una guía para frente a la educación y el bienestar de ellos. Entonces, sí te agradecemos pues por la entrevista y por la guía, aparte pues estamos cada vez más al tanto del tema, cosas y puntos de vista que no sabíamos que manejábamos bueno, que manejabas tú de parte del ISBF, y pues muchísimas gracias por responder las preguntas. No, muchas gracias a ustedes por interesarse en este tema que realmente nos involucra a todos, porque pues si no tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos conocidos, ahijados, en nuestro entorno siempre vamos a encontrar niños y no hay nada más satisfactorio que ver a un niño feliz. Un niño feliz le llena a uno el alma y se olvida uno de todas esas tristezas que de pronto en el fondo podamos tener. Entonces, digamos que en cuanto a sus aportes, sí, digamos, en cuanto al aporte que hace Eliana en lo que es salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, sí es indispensable mirar todas estas rutas de evacuación. Lo que yo le decía, es importante que los niños desde pequeñitos empiecen a identificar, por ejemplo, los colores de las señalizaciones, ¿cierto? Que aprendan a identificar sus puntos de encuentro. Entonces, los aportes son muy bonitos en cuanto a la administración de empresas. Digamos que sí necesitamos que las empresas sean un poco más amigables con este tipo de programas, ¿sí? Porque a veces encontramos empresas que son muy esquivas con el tema,
ya tendrán ellos su tema y sus cuestiones, pero siempre encontramos empresas en las que nos han cerrado mucho las puertas en cuanto a colaboraciones para estos niños. Entonces sí queremos que, digamos que como generar esa conciencia en todas las empresas para que el aporte de ellos así sea un poquito. Sabemos que de grano en grano se va llenando la bolsita en la que necesitamos y pues que todos estos aportes hagan a estos niños muy felices, porque siempre encontramos, no solo vamos a encontrar niños que tienen su núcleo familiar completo, ¿sí? Vamos a encontrar niños que ni siquiera viven con sus papás, sino que viven con sus abuelitos o está a cargo de una tía, ¿sí? Entonces, cuando realizamos actividades para recoger recursos, ejemplo, para Navidad, siempre recogemos recursos de la comunidad, de las empresas, y siempre nos han cerrado como esa brecha, siempre están como muy cerrados a este servicio, a los servicios sociales. Entonces sí es como motivar a esas empresas para que le abran el corazón, nosotros no pedimos grandes cosas, sino pues es un aporte pequeño para generar una sonrisa en estos niños en diferentes épocas del año, sea las cometas, sea Navidad, sea el Día del Niño. Entonces sí, muchas gracias a ustedes por interesarse en estos temas. Muchas gracias, Estefanía, pues por todo el conocimiento pues que nos has brindado el día de hoy. Vale, que estén bien. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias.